Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta mañana vamos a tratar la continuación del tema que habíamos comentado y tratado la semana anterior, que viene a ser los derechos humanos, la historia. Ahora vamos a ver sobre la clasificación de los derechos humanos. Vamos ahora entonces a analizar, a ver, no todos los derechos humanos, porque imagínense, nos faltaría muchísimo tiempo, pero vamos a comentar algunos de ellos para luego identificarlos. ¿Qué tipo o clase de derechos humanos le correspondería por las características que tiene? Vamos a ver entonces. En primer lugar, fíjense ustedes esta diapositiva, es el derecho a la vida, un derecho fundamental que tiene todo ser humano. No solamente este derecho se debe de respetar y valorar cuando ya nace la criatura, sino también aún desde antes de su nacimiento. Es decir, nos estamos refiriendo desde que es no solamente un feto, como podemos ver aquí, sino también aún desde más atrás. Este gráfico está presentando a una criatura, a un ser humano, a partir de la tercera semana de haberse concebido. Físicamente a la señorita o a la madre de familia no se le va a notar mucho, pero ya el ser vivo está allí. Lo que hay que aclarar es que el ser humano en realidad comienza el desarrollo de su vida a partir de que el óvulo es fecundado, es decir, desde antes de la tercera semana, mucho más antes, cuando el óvulo apenas es fecundado, a partir de allí, a partir de ese momento, empieza en realidad el desarrollo de la vida humana. Solamente es cuestión de tiempo. Conforme va pasando el tiempo, las semanas, entonces va a llegar el momento ya del nacimiento. Y cuando llega el nacimiento, por supuesto, es toda una alegría para la familia y comienza así de una manera más visible el desarrollo de la vida. Pero recuerden ustedes, queridos estudiantes, que en realidad la vida empieza desde más antes, desde el momento, no por si acaso de la tercera semana, sino desde que el óvulo es fecundado. A partir de ahí comienza entonces el desarrollo de la vida humana. Sería una locura afirmar, decir que porque tú eres niño, no eres un ser humano todavía, sino que tienes que llegar a una etapa adulta para ser considerado como un ser humano, por el hecho de que todavía no estás maduro psicológicamente, maduro físicamente. Sería una locura afirmar esto. Igualmente también es una locura afirmar, es ir contra la naturaleza que Dios ha creado y ha establecido, afirmar y decir que no es un ser humano cuando ya se está el óvulo fecundado. El ser humano entonces empieza el desarrollo de la vida, de su vida, desde que el óvulo es fecundado. Por lo tanto, esa criatura necesita el derecho y respetarse el derecho a la vida. Nosotros somos defensores de la vida. Cuando una persona decide tener una criatura, da ese paso tan importante, entonces se debe respetar ese proceso y valorar ese proceso. El problema está en que hay personas que a veces se aplican el aborto, es decir, interrumpen el embarazo, extrayéndose a esta criatura, extrayendo de su vientre a este ser vivo, a este ser humano, solamente que está en su proceso de desarrollo. Es indefenso, no puede hablar, no puede defenderse, pero sin embargo tiene derecho, el derecho a la vida. Otro derecho importante, por supuesto, es el derecho a la libre expresión. Tenemos que comunicarnos libremente, emitir o dar una opinión con toda libertad, y toda opinión siempre merece respeto. Por lo tanto, el tener derecho a la libre opinión, a la libre expresión, es un derecho fundamental, un derecho muy importante. Así como estos derechos, hay otros derechos también que son llamados derechos políticos. Este primer grupo de derechos, lo que estamos hablando, derecho a la vida, derecho a la libre expresión, derecho a la igualdad, son derechos civiles. Y este derecho, que viene a ser el participar, de poder participar en las elecciones para elegir a las autoridades,
ese derecho es un derecho político. Igualmente también nosotros mismos, para poder ser elegidos de repente, alguna autoridad política futura, también tenemos derecho. Entonces, estos derechos también se van ampliando mucho más. En el tiempo, con el tiempo se han ido desarrollando y consiguiéndose mayores derechos. El derecho a la educación, que toda criatura que viene al mundo, por obligación, las personas están con la responsabilidad de matricularlos en una institución educativa para que reciban la educación. Con educación, con información, con preparación, entonces, los seres humanos nos vamos formando y desarrollando y vamos también presentando defensa de nuestra persona o la defensa hacia otras personas. El derecho al trabajo es otro derecho muy importante donde la persona se realiza. Toda persona, todo ser humano tiene capacidades, tiene habilidades muy importantes que desarrollarlos y expresarlos. Por lo tanto, hay derecho al trabajo. Hay derecho también, por supuesto, en relación a las leyes laborales, donde las horas de trabajo se deben de respetar. Igualmente, en cuanto a los pagos económicos, por supuesto que tienen que respetarse. Antes no era así. Antes el trabajador trabajaba 12, 3 horas, 14 horas y escaso tiempo para la familia. Con el tiempo se han ido logrando muchos derechos laborales. También este derecho tan importante que es el poder desarrollarnos en un ambiente limpio, en un ambiente donde más bien nos brinde salud. Hay lugares donde lamentablemente existe mucha contaminación y no le dan espacio a la vegetación. Entonces, el tener derecho a un medio ambiente sano o también el declarar a un lugar importante como un patrimonio común de la humanidad es excelente. Estos derechos que he comentado, entonces, son derechos importantes, pero se clasifican, están agrupados. Y están agrupados en tres grupos, en tres categorías. El primer grupo, la primera categoría, ya hemos mencionado, estos derechos a la vida, a la libertad, a la libre expresión, a la igualdad, entre otros derechos, son derechos de primera generación. Y está dividido en dos grupos, derechos civiles y derechos políticos. Los derechos de segunda generación tienen que ver ya con la relación de la persona con la comunidad, la relación de la persona con la sociedad. En estos derechos encontramos los derechos laborales, los derechos del trabajo, los derechos a la educación, a la seguridad social, entre otros. Entonces estamos encontrando dos tipos de categorías en cuanto a los derechos, dos grupos. Un tercer grupo, una tercera categoría, sería los derechos de tercera generación. Este tipo de derechos están relacionados con la persona, pero ya no solamente con la sociedad o la comunidad de a su alrededor, sino se relaciona más allá. Está relacionado a toda la humanidad prácticamente. Y se refiere a la protección de todo aquello que beneficia a toda la humanidad. Es por eso que el derecho a la paz, el derecho al desarrollo humano, el derecho a que una zona se considere patrimonio de la humanidad por lo valioso que es en cuanto a recursos naturales, a la fauna, flora, al medio ambiente, entonces se convierte en un derecho de tercera generación. En resumen, queridos estudiantes, encontramos en cuanto a clasificación tres categorías. El derechos de la primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Por supuesto, para hacer respetar estos derechos hay instituciones. Las instituciones que generalmente tenemos vienen a ser la Defensoría del Pueblo, la Defensoría y también, por supuesto, las comisarías, donde podemos presentar denuncias al respecto.
Hablamos entonces de la Defensoría del Pueblo y las comisarías como representantes del Estado. El Estado es el primer personaje en el sistema, en el primer elemento en el sistema para poder hacer respetar y cumplir los derechos humanos. Queridos estudiantes, entonces, dada esta presentación, ahora espero que en el desarrollo de la actividad pueda responder a las preguntas planteadas. Que Dios te bendiga, querido estudiante.